Homeostasis es una palabra que viene del griego, que es homeos, igual o similar, y stasis, estado, es decir, estado igual o similar. Se refiere a unas condiciones que tenemos que mantener dentro del cuerpo, por mucho que cambien las exteriores, es decir, podemos estar a menos 20 o a más 50 grados, podemos estar a una concentración muy diferente de oxígeno, si estamos a nivel del mar o en la alta montaña, podemos tener concentraciones muy diferentes de solutos si nos estamos bañando en el mar o en agua dulce, pero dentro del cuerpo tenemos que mantener nuestras constantes, porque si no, la vida no es posible. Es decir, ese estado interior que nos permite la vida, a eso se refiere el tema de la homeostasis. Es un término introducido por un fisiólogo estadounidense en 1926, Walter Bradford Campbell, que fue una persona muy curiosa. Fue un gran fisiólogo, hizo muchísimos estudios sobre muchas de las funciones fisiológicas y el propósito de esas funciones: el control del azúcar, de la temperatura, de la presión osmótica, de la concentración de protones, y todo porque el problema de este hombre es que tenía una concepción teleológica del organismo. Sabéis que la teleología es una parte de la metafísica que estudia las causas, la causa final de todo lo que existe. Es decir, todo lo que existe tiene un propósito, una intención, un objetivo, y esas causas finales, eso es lo que estudia la teleología. Es una disciplina que se opone, ya fue propuesta por Aristóteles 350 años antes de Cristo, y se opone a esta teoría del origen y la evolución de las especies, que fue publicado más o menos al mismo tiempo por Charles Darwin y Alfred Wallace en 1859, y que nos decía que esto de la evolución eran muchas mutaciones que se iban produciendo al azar y que solamente sobrevivían las más fuertes. La teleología nos dice que no, que todo lo que ocurre es por algo y para algo, con un objetivo. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un colibrí que tiene un pico de 1 centímetro y al día siguiente aparece uno que tiene un pico de 11 centímetros, las mutaciones no se producen poco a poco, las mutaciones se producen de un día para otro. Y aparece un pájaro con un nuevo pico que tiene las dimensiones exactas para llegar a succionar el néctar de este tipo de frutas, o sea, de flores. Es decir, todo es por algo y para algo. Tiene un objetivo, una intencionalidad, un propósito. Decía Einstein que Dios no jugaba los dados. Y hay un autor peruano que me gusta mucho, Carlos Castañeda, que decía que todo lo que existe en el universo, que en el universo hay una fuerza inconmensurable e indescriptible, que los que viven de la fuente llaman la intención, y todo lo que existe en el cosmos está unido a la intención por un vínculo. Y cada vez que esa intención provoca un cambio en ese ADN, recordemos que el ADN es el límite entre lo bioquímico y lo biológico, entre la vida y lo inerte, y cada vez que hay una mutación del ADN, le da igual que sea la pluma del colibrí, que la escama de la piel del tiburón, uno lo que ve es la perfección absoluta. Es importante este concepto de la teleología, porque nos vende una historia. Yo particularmente sí que creo en ello. Creo que todo tiene un objetivo, una causa, una finalidad, y que está unida a esa intención general. Lo que pasa es que cada vez siempre se refirió a que esta idea es suya de la homeostasis. Es algo que había sido propuesto ya en 1860 por Claude Bernard. Él nos dice que la estabilidad del ambiente interno, lo repetía siempre, es la condición para una vida libre e independiente. Es decir, cuando el ambiente externo no nos permite mantener esas constantes internas, la vida no es posible. Pero es un concepto de 1860 de Claude Bernard. Claude Bernard era, en aquella época, el catedrático de fisiología en Francia. Y se le considera el padre de la medicina experimental. Él tenía una frase que decía que cuando los resultados de una prueba rompían con las teorías reinantes, tendríamos que ser capaces de abandonar esas teorías
y aceptar los resultados y buscar hipótesis que pudieran explicar esos resultados. Y esto es lógico, debería ser así, sin otros condicionantes, como la rentabilidad o otra serie de intereses. Eso estaba claro. Se le considera el autor de la teoría del terreno, es decir, él decía que era el terreno, esa homeostasis, lo que condicionaba todo lo que ocurría en ese terreno. Se pasó toda su vida peleándose a nivel científico con Claude Bernard. Sabéis que Claude Bernard, el autor de la teoría microbiana de la enfermedad, que decía que había unos microbios muy pequeñitos, que eran los que nos enfermaban, no entró en la Academia de las Ciencias de Francia hasta que murió Claude Bernard, porque Claude Bernard no lo dejó entrar. Y Claude Bernard y todos los médicos de la época, Pasteur era químico, no era médico, se le opusieron, le dijeron que no era posible, que era el terreno lo que condicionaba lo que ahí se producía y los microbios que vivían del terreno. Claude Bernard lo que venía a decirles es que nunca íbamos a encontrar leones en el Polo Norte. En el Polo Norte vamos a encontrar osos y focas. Y si con esto del cambio climático llegara allí la sabana africana, entonces sí encontraríamos cebras, jirafas y leones. Pero no llegarían primero las cebras y las jirafas. Primero llegaría la sabana africana y después llegaría la fauna que vive en ese terreno que es la sabana africana. Es decir, es el terreno lo que condiciona la fauna que va a existir. Esa era la teoría de Claude Bernard. Era cierta, claro que era cierta. Claude Bernard nos dijo también algo tremendamente interesante. Decía que el aspecto determinante del terreno era el pH. El pH es el potencial de hidrógeno, es el secreto de la salud. Lo que ocurre es que en aquella época del pH solamente se sabía que había soluciones muy ácidas, neutras, básicas y muy básicas, pero no se sabía nada más. Otra persona contemporánea de estos dos monstruos, de Pasteur y Claude Bernard, fue Rudolf Virchow. Rudolf Virchow era un médico alemán, famoso, que tuvo una actividad muy importante a nivel médico, a nivel político. Fue propuesto 3 veces para el premio Nobel, pero nunca se lo dieron, probablemente por su actividad política. Y se le considera el padre de la patología general. Pero sobre todo, lo que viene aquí a coalición es porque es el padre de la teoría celular. Él decía que todo esto estaba muy bien, pero que las enfermedades empezaban en las células y donde habría que encontrar esa homeostasis, ese equilibrio interno, y ese pH sería dentro de las células. Y es verdad, porque la célula es la unidad anatómica y funcional de los tejidos vivos y es donde se produce todo. Todo lo que existe en el cuerpo, dentro y fuera de las células, es producido en las células. Es decir, estamos compuestos por hidratos de carbono, por grasas y por proteínas. Los hidratos de carbono, bueno, cuando entran por los jugos gástricos y por la vilasa pancreática, se transforma en glucosa y se absorbe como glucosa, que es una molécula energética. Es la molécula que utiliza el organismo para producir energía para todo lo demás. Es verdad que también se pueden absorber como galactosa, el azúcar de la leche, pero la galactosa cuando llega al hígado se transforma en glucosa. Y también se puede absorber como fructosa, el azúcar de la fruta. Pero la fructosa no es reconocida por el cuerpo como una molécula energética. Al revés, simplemente por la lipogénesis de luego solamente se transforma en grasa y es una molécula más muy inflamatoria. Lo que pasa es que la fruta tiene su antídoto natural en la fibra, que hace que la absorción sea muy lenta y pequeña. Si a la fruta le quitamos la fibra y hacemos esos zumos, tienen muchas críticas, probablemente no sea tan sano. Le hemos quitado lo sano que tiene la fruta y estamos tomando realmente lo único perjudicial que es la fructosa. Es decir, la fructosa no es una molécula energética. Entra en las células por la enzima transportadora de la glucosa y se metaboliza, ya lo veremos, en las mitocondrias para producir energía. Después tendríamos las grasas. Las grasas, también por los jugos gástricos, la bilis, la lipasa pancreática, se transforman en ácidos grasos libres, se absorben como ácidos grasos libres. Y en las células, principalmente en el hígado, vamos a producir el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos y
y todas las grasas que necesitamos después en el cuerpo, que tienen no solamente un objetivo energético, también podemos obtener energía y mucha, probablemente más de las grasas que de la glucosa, sino también tienen un objetivo estructural, pero pequeño, membranas celulares, cerebros, algunas partes de hormonas. Y después tendríamos las proteínas. Estamos compuestos por proteínas. Todo nuestro cuerpo son proteínas. Nos comunicamos por las proteínas. Hormonas, enzimas, catalizadores, citoquinas, neurotransmisores, todos son proteínas. Pero cuando hablamos de proteínas, ahí, a nivel de la materia, damos un salto cuántico muy importante. Es decir, ya no estamos hablando de estas moléculas de hidrato de carbono o de grasa. Estamos hablando de 20 ladrillos, 20 aminoácidos, que van a formar todas las proteínas que tenemos. Adelantemos un poquito que solamente en una célula, tenemos 43 millones de proteínas. Y esos aminoácidos, esos ladrillos que construyen las proteínas, tendremos que diferenciar en los esenciales que no podemos producir y que tenemos que tomar del exterior, y los no esenciales, que sí podemos producirlo dentro de nosotros. Pero dentro de esos no esenciales, también hay unos cuantos que son semiesenciales. Es decir, que aunque los podamos producir, generalmente somos carentes en ellos, sobre todo cuando tenemos demanda de estos aminoácidos. Es el caso de uno muy especial, del que hablaremos después, que es la cisteína. Esos aminoácidos se van a unir unos a otros con un enlace muy curioso, que es el enlace peptídico. Esos aminoácidos se unen en una reacción de condensación, donde se libera una molécula de agua y se crea un enlace entre el carbono y el nitrógeno tremendo. Primero, porque es un enlace corto tremendamente fuerte. Segundo, porque actúa como las cuentas de un collar. Es decir, ese enlace es muy rígido, pero por delante o por detrás del enlace, la molécula se está moviendo de una manera o de otra, dependiendo de las fuerzas electromagnéticas que tenga alrededor. De manera que las proteínas de las cuales estamos formados están continuamente moviéndose. Y cada vez que se mueven, ya veremos cómo se mueven con una intención, con una causa, con un porqué, con un para qué. Otra cosa es que teóricamente lo sabemos todo el día y cada vez sabemos menos. Pero esos movimientos de las proteínas, que ahora lo veremos, todos tienen que tener un significado. En segundo lugar, ese enlace peptídico tan fuerte solamente se va a destruir por la acidez extrema y por enzimas específicas. No lo va a destruir tan fácilmente ni el calor ni otra serie de agentes físicos. La acidez extrema la encontramos en el estómago, con un pH de 0 o de 1. Las enzimas específicas, estamos hablando de la pepsina gástrica, que específicamente va a romper ese enlace peptídico. De manera que cuando pasa al intestino, pasa como aminoácidos y se absorbe como aminoácidos simples. También se pueden absorber como dipéptidos, como dos péptidos, como dos aminoácidos, rara vez como tripéptidos. Los dipéptidos, hay algunos que tienen un mecanismo de absorción mucho más rápido y que se absorben mucho mejor como dipéptidos que como sus aminoácidos simples. Ya veremos también ahora el porqué. En tercer lugar, para que se formen las proteínas, necesitamos el dictamen de nuestro ADN. Una vez que esos péptidos, esos aminoácidos, entran dentro de las células, para que unas fábricas que tienen que fabricar esas proteínas, que son los ribosomas, ya veremos, funcionen, necesitan el dictamen, el sello y la frecuencia de nuestro ADN. Es decir, no podemos tolerar esas proteínas extrañas. Cuando no tenemos más remedio que tolerarlas por un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, un trasplante de lo que sea, estamos condenados a tomar inmunosupresores de por vida, porque nuestro sistema inmunológico lo rechazaría seguro. Tenemos que fabricar nuestras proteínas con nuestro sello y con nuestra frecuencia. Es decir, ya lo veremos después, ese ADN que está en el núcleo, cuando está muy condensado, es decir, el ADN son 2 metros de longitud, que están en un nucleólogo de 5 milésimas de micra, 6.400 millones de nucleótidos, y una molécula que no podría haberse formado ni en billones de años de evolución.
Y muchos creemos que es la molécula del creador, que tenemos dentro del núcleo de cada una de nuestras células. Cuando esa molécula se relaja, viene una molécula mucho más pequeñita, que tiene 200 nucleótidos. El ADN son 6.400 millones de nucleótidos, que copia una parte del ADN, le da las instrucciones al ribosoma y el ribosoma crea esas proteínas. Dentro de cada célula tenemos 10 millones de ribosomas trabajando para crear esas proteínas. Pero necesitan el sello y la frecuencia de nuestro ADN. Las proteínas las hay muy pequeñitas, como la insulina de 51 aminoácidos. Las hay mucho mayores, como las ticinas musculares, que tienen 34.000 aminoácidos, pero todas están continuamente moviéndose, siempre con un objetivo, con una finalidad, con un coralvo. Pero ya os comento que lleva razón todo el dicho. Las enfermedades se producen en las células, y es la célula donde tenemos que buscar un poquito que exista esa homeostasis, ese equilibrio interno, para que todo se produzca como Dios manda. Y ese pH al que se refería Copenhague, claro, hay que esperar todavía 40 y tantos años para que Peter Lauritz Sorensen, en los laboratorios de la cervecería Scarlett, nos dieran ya una idea más concreta de lo que era el pH. Él ya define el pH como, en 1909, como la inversa del logaritmo en base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Es decir, como es la inversa, cuando hay muchos iones de hidrógeno, pues será muy pequeñito. Y cuando hay pocos, será muy alto. Pero al fin y al cabo, la única variable que tenemos es la concentración de iones de hidrógeno. Y todo esto hace una escala del 1 al 14. Y poco a poco se crean reactivos, papeles de tornazol, etcétera, etcétera, y se empieza a medir pues, el pH que hay en la saliva, en la orina, en el jugo gástrico, en las lágrimas, en todas partes. Y llega un momento en que ya esto va evolucionando y se consigue medir el pH que hay dentro de las células. Y cuando miran ese pH que hay dentro de las células, se encuentran que el pH dentro de la célula es 7,0. Y en ese pH de 7,0, todo funcionará como tiene que funcionar, como Dios manda. Es interesante. Es decir, lo que quiero decir es que esta es una imagen que vemos con frecuencia en muchos de nuestros acuíferos, desgraciadamente cada cierto tiempo. Esto es el Mar Menor, esa albufera que hay ahí en Murcia, ese brazo de mar aislado, pero lo estamos viendo continuamente en muchísimos ríos, muchísimos lagos, incluso en nuestras costas. Si queremos saber la causa por la cual han muerto estos peces, podríamos hacer dos cosas. Una es realizar la autopsia de estos peces y encontrar qué virus o qué bacteria lo está matando. La otra cosa que podríamos hacer es analizar ese agua para ver qué existe ahí que impide que esos peces mantengan su homeostasis interna, su equilibrio interno. Yo os preguntaría que levantarais la mano, los que pensáis que deberíamos hacer la autopsia de estos peces, a ver qué microbio lo está matando. Y ahora os pediría que levantarais la mano los que pensáis que deberíamos analizar el agua, a ver qué tóxico hay en el agua. Creo que vamos por buen camino. Creo que consigo explicarme y que entendáis un poquito lo que quiero decir. Un poquito antes del descubrimiento del Sorensen, nace una persona en Argentina, una mujer, que también iba a cambiar todo. Rebecca Herrmann era la quinta de 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Y en aquella época, nace en Argentina, en una familia más o menos culta, acomodada. En aquella época, varias de las 5 hermanas, hicieron carreras universitarias, lo cual no era normal. Esta chica hace farmacia y después se especializa en bioquímica. Y entra a trabajar en los laboratorios de Bernardo José, que era el único premio Nobel que había en Argentina en aquella época. Y él desarrolla una metodología para hallar el potasio en sangre, que tuvo mucha fama. Y con esto hizo su tesis doctoral. Gracias a ella consiguió una beca para seguir investigando en la Universidad de Rochester, en Nueva York.
Y allí empieza a investigar un poquito sobre la concentración de gases en sangre y también sobre las radiaciones ionizantes. Pero los aviadores, en aquella época, cada vez, a los 50, volaban a más altura, a más altura, a más altura. Llega un momento en que ya tenían que respirar oxígeno. Y ya se encuentra que esta gente, cuando viajan por ahí arriba, tiene más enfermedades, envejecen antes, tienen una serie de problemas. Entonces se pone a investigar qué es lo que ocurre. Y en 1954 nos saca una idea que fue realmente rompedora. Nos saca un artículo de la revista Science que decía el envenenamiento por el oxígeno y la radiación X, un mecanismo en común. Y fue un artículo rompedor porque en aquella época se pensaba que era el oxígeno la fuente de la vida, lo que permitía la vida. No se consideraba que nos pudiera hacer daño. Y ella nos dice que el oxígeno, igual que nos da la vida, también nos puede dar la enfermedad y el envejecimiento y la muerte. Y además, tuvo una manera un poco cruel de demostrarlo, es decir, en aquella época, en la década de los 50, era muy normal la ceguera de los niños prematuros. Entonces ella demostró en modelos experimentales con animales que el problema estaba en que las incubadoras tenían una concentración de oxígeno muy elevada. Entonces, cuando tenían esa concentración de oxígeno, no se formaban bien los vasos de la retina y aparecía la fibroplasia retrodental y los niños quedaban ciegos. Cuando en esas incubadoras, con esos ratones, disminuyó la concentración de oxígeno, se solucionó el problema. Cuando en esas incubadoras, con los niños nuestros, disminuyeron la concentración de oxígeno, dejó de producirse esa fibroplasia retrodental y esa ceguera de los niños prematuros. Ella empezaba su artículo diciendo el envenenamiento por el oxígeno y decía una consideración sobre varios informes diferentes nos han permitido plantear la hipótesis de que el envenenamiento por oxígeno y el daño por la radiación X tienen un mecanismo en común basado en la formación de radicales libres oxidantes. Era cierto. Y aunque al principio se despierta un rechazo muy importante a esta hipótesis, después se comprueba que era cierto. Y después se comprueba que siempre que enfermábamos, aumentaban los radicales libres. Y también se comprobaba, también comprobó, que con el envejecimiento aumentaban también los radicales libres. Y por eso cuando vamos cumpliendo años, tendríamos más a enfermar. Ya veremos por qué. En el 62 saca un artículo muy interesante del envejecimiento por insuficiencia de las defensas antioxidantes. Ya no es que creáramos más radicales libres, ya que es que el organismo creaba menos antioxidantes para neutralizar esos radicales libres. La verdad es que la prensa anglosajona intentó un poquito darle esto porque fue la descubridora de los radicales libres. La propusieron para el premio Nobel en la década de los 80, pero ya la cogió un poquito mayor, un poquito enferma, no pudo ir a la entrevista previa y no se la dieron. El doctor Leonard Herman es un profesor de la Universidad de Nebraska que intentó la prensa anglosajona decir que era el padre de los radicales libres. No, el padre de los radicales libres es Rebecca Herman. Y después también se le... Después también se le nombró el padre de la teoría del envejecimiento por los radicales libres. También fue Rebecca Herman la primera que dijo que con los años, con el envejecimiento, aumentaban esos radicales libres. Pero fue una persona muy activa, era un estudioso del envejecimiento y hizo muchos trabajos al respecto. Y una de las cosas que él encontró cuando se puso esto de moda es que era cierto, cuando envejecíamos aumentaban los radicales libres. Y entonces hizo muchísimos estudios para ver cómo contrarrestarlos. Y con animales de experimentación decía muchísimas dietas antioxidantes, rica en todos los antioxidantes que conocía. Y una de las críticas que encontró, y que él estuvo de acuerdo, es que conseguían aumentar
la vida de estos animales de mutación de una manera no significativa, muy pequeña, dándole vueltas a ver por qué no lo conseguían. En el 72 nos saca una teoría muy interesante que era la teoría mitocondrial del envejecimiento por los radicales libres. Él lo que llegó a la conclusión es de que probablemente esos radicales libres, ahora veremos que son, se producían dentro de las mitocondrias, unos corpúsculos que hablaremos ahora que están dentro de las células, y que todo lo que nosotros dábamos no llegaba hasta ese sitio para utilizar los radicales libres. La verdad es que en la década de los 90 se comprobó que sí que llevaba razón, y que el 90% de los radicales libres que producíamos se producían dentro de las mitocondrias, y todos los antioxidantes que dábamos no llegaban hasta ahí para poder funcionar. Yo lo siento porque voy a repetirme, esto ya fue explicado maravillosamente bien por Ainhoa Corrales, a la que admiro y es una enorme docente, pero ya que estaba aquí, tengo que explicar, como es un minutito y está en el programa, pues diremos un poquito qué son los radicales libres. ¿Sabías qué son los radicales libres y cómo nos afectan a nuestra piel? Los radicales libres son moléculas inestables que han perdido un electrón a causa de la contaminación, los rayos ultravioleta, el tabaquismo o por mismos procesos que genera nuestro cuerpo. Estas moléculas inestables buscan vigorosamente robar el electrón que han perdido. Así se lo roban a la siguiente molécula y se forma un círculo vicioso de robo de electrones, provocando un daño en la piel, en las fibras de colágeno, elastina y a nivel celular, ocasionando envejecimiento prematuro. Los antioxidantes son moléculas que donan desinteresadamente sus electrones a los radicales libres, así neutralizando el daño que estos generan y previniendo el envejecimiento. Hace poco salía un programa en La Voz que nos hablaba un poquito de radicales libres. Esta es una fracción muy pequeña del programa. Todas las grandes enfermedades del siglo XX. Estas afirmaciones se basan en la reacción química entre los antioxidantes y unas moléculas llamadas radicales libres presentes en los seres vivos. Los radicales libres son moléculas estables que se encuentran en las células. Atacan a otras moléculas próximas en un intento de robar el electrón para recuperar su estabilidad. Cuando la molécula atacada pierde ese electrón, se convierte a su vez en un radical libre y se inicia así una reacción en cadena. Normalmente el organismo soporta perfectamente la presencia de los radicales libres, pero si hay demasiados, las células pueden resultar dañadas y las consecuencias devastadoras. El daño causado por los radicales libres está asociado a muchas enfermedades, tales como enfermedades de corazón, el cáncer y la degeneración macular. Pero también creemos que el daño de los radicales libres causa los células en los tejidos. Es una parte fundamental de nuestro proceso de envejecimiento. Envejecemos en parte por la acción de estos radicales libres. Porque en mi ordenador se oía bien. Bueno, ya hemos comentado que estos radicales libres se producían en las mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Son unos corpúsculos pequeñitos que hay dentro de cada célula. Tenemos de 1000 a 5000 mitocondrias dentro de cada célula. Y tienen algo muy curioso, y es un ADN diferente al nuestro. Hoy día se admite que son unas bacterias, unos proteos, que nos colonizaron hace 1500 millones de años y que gracias a ellos apareció la célula eucariota con núcleo, de la cual venimos todos, y que se encargan de producir la energía. Solamente tenemos una simbiosis como ella es maravillosa, solamente produce la energía, pero no vienen de nuestro ADN. Las mitocondrias que tenemos siempre las heredamos de la madre, ninguna del padre. Y tenemos unas cantidades de mitocondrias enormes. Aquí entra la glucosa y el oxígeno. Para metabolizar esa glucosa se produce la energía y se producen los radicales libres. Es decir, el 95% de ese oxígeno que utilizamos para metabolizar la glucosa se va a transformar en agua. Pero hay un 5% que se va a transformar en radicales libres. Lo que ocurre es que las mitocondrias
están compuestas por 1.300 proteínas. La mayoría de ellas todavía no sabemos por qué. Y en nuestro libro de texto no la dibujan así. Esta es una imagen preciosa. Pero realmente, si la vemos a nivel energético, son estos hilitos azules que hay alrededor de esta célula en melanoma. Y estos hilitos azules son las 1.000 a 5.000 mitocondrias que tenemos dentro de cada célula. Y así nos las pone en nuestro libro de texto, en 2D. Pero realmente son de esta forma. Se fusionan, se separan. Son proteínas. Están continuamente moviéndose. Y cada vez que se mueven para algo, es por algo y para algo. Lo sabemos, este tema de los movimientos. Porque no sabemos la mayoría de las funciones de esas 1.300 proteínas. Tenemos que ser un poquito conscientes de realmente que hay muchas cosas todavía que no sabemos. Bueno, ese metabolismo mitocondrial va a producir 200 kilos de ATP al día que vamos a gastar y 30.000 trillones de radicales libres al día. Y esos radicales libres, esas especies reactivas del oxígeno, eso es lo que realmente va a alterar la célula por dentro. Y eso es lo que va a oxidar esas maquinarias de producir proteínas que son esos 10 millones de ribosomas que tenemos dentro de cada célula. Los principales radicales libres son estos. La verdad es que más importante es el radical hidroxilo. Es el más frecuente y el que condiciona un poquito a todos los demás. Los que están en negrita son los primarios, los otros son reacciones entre los primarios entre sí o primarios contra los secundarios. Y el organismo, para neutralizar esos 30.000 trillones de radicales libres, tiene una serie de sustancias que son los antioxidantes. Y vamos a distinguir siempre entre los antioxidantes enzimáticos, la sucrosodimutasa, las catalasas y el glutatión, que tiene una importancia muy especial, ahora lo veremos, y los no enzimáticos. Y ahí tendríamos vitamina A, vitamina E, vitamina C, polifenoles, licopeno, melatonina, bilirrubina y un montón de otras cosas. Pero esos son mucho menos fuertes que los enzimáticos, los que se producen dentro de las células. Y dentro de esos enzimáticos, ya os comentaba que el glutatión es el antioxidante maestro, el que condiciona un poquito todo lo demás. Es decir, el glutatión es el mayor antioxidante enzimático endógeno, intracelular, se le conoce como el antioxidante maestro. Ahí me decían, no te preocupes, que ahí te voy a ir poniendo en la pantalla todo lo que tú tienes que decir. Y me sale una presentación diferente. Entonces, me perdonáis que de vez en cuando tenga que leerlo. Bueno, dicen que el cuerpo humano, especialmente el hígado, produce entre 8 y 10 gramos al día de glutatión y que con una alimentación muy sana, rica en una serie de sustancias que veremos después, podríamos obtener 0,15 gramos. Pero todo lo demás, ese 99%, tenemos que producirlo nosotros dentro de nuestras células. En nuestros ribosomas. Sabemos que el glutatión son 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina, y que esta cisteína que está en medio es la que tiene el grupo sulfhidrilo, SH, que va a ser el neutralizador de esos radicales libres. Y también los compuestos que llevan ese grupo SH se le llaman mercaptanos, del latín mercurio captanos, porque son los mayores quelantes que existen, los mayores neutralizadores de metales pesados y de tóxicos y de xenobióticos. Cuando ese radical SH es lo que en bioquímica se llama un equivalente de reducción. Cuando lo perdemos, tenemos un hidrogenión y un electrón, perdón. Esto, teóricamente, debe de ir para atrás. Muy bien. Cuando lo perdemos, entonces neutralizamos ese radical libre, quelamos ese metal pesado y se une con otra molécula de glutatión para crear el disulfuro de glutatión. Afortunadamente hay una enzima muy abundante dentro de la célula, que es la glutatión reductasa, que hace que esta forma oxidada de glutatión la vuelva a producir en una forma reducida. Y esta proporción entre la forma reducida y la forma oxidada va a ser el mayor condicionante de lo que llamamos el estrés oxidativo intracelular, que debe ser aproximadamente de un 90-10 a favor del glutatio reducido.
Pero fijaros que si tenemos mucho glutatio reducido y poco glutatio oxidado, disulfuro de glutatio, tendremos una célula saludable. Pero si tenemos poco glutatio reducido y mucho glutatión oxidado, tendremos estrés oxidativo y enfermedad. Bueno, el glutatio en principio se descubre en el 88, se le considera una molécula que transportaba hidrogeniones, se la aísla en el 25, en 1925, ya se sabe un poquito cómo está compuesto y entonces se encuentra que es el mayor antioxidante que conocían, pero ahí se queda, ya está catalogada, ya se ha visto de qué va, ya se archiva y otra historia. Y hasta los descubrimientos de Rebecca Herrmann en el 56 no vuelve a tener protagonismo. Y el protagonismo es porque cuando se ponen a buscar qué sustancias hay en el cuerpo para neutralizar esos radicales libres, se encuentran que no hay nada que sea porque sí. Todo es por algo y para algo, y resulta que el glutatio era la molécula más abundante que hay en el cuerpo después del agua. ¿Cómo se explica eso? Es muy fácil. Esos 10 millones de ribosomas, esos 10 millones de fábricas de proteínas que tenemos dentro de las células, hay que engrasarlas. Y el glutatio es el 3 de 1, es la grasa, que va a neutralizar esa acción oxidante de los radicales libres. Es decir, en la década de los 60 y los 70 se vuelve a tener mucha importancia esta sustancia, el glutatio, y se hacen muchísimos estudios con él. Lo primero que se hace es que si es una molécula tan importante, vamos a darle al cuerpo muchísimo glutatio. Y se produce fácilmente a partir de la Saccharomyces cerevisiae, un hongo, el hongo de la levadura de la cerveza, que es un hongo muy, muy curioso porque nosotros tenemos 30.000 genes. Ese hongo tiene 6.400 genes. Pero tenemos los genes desde el principio de la creación. 3.000 de esos genes los seguimos teniendo nosotros, es decir, que podemos considerar que somos un 10% hongo de la levadura de la cerveza. Por eso si dentro de un ratito, pues si el cuerpo nos pide ir a llamar y tomarnos que no la brilla, nos llevamos los genes. Pero claro, se comprobó que por mucho glutatión que diéramos, ese glutatión no llegaba a las células. Y el estrés oxidativo seguía siendo igual. Teníamos muchos problemas. Era una proteína extraña. La desviamos. Pero sobre todo, no atravesaba la membrana de las células, que tenemos que hablar ahora un poquito de ella. No la atravesaba. Entonces no llegaba a sus células. Y no hemos hinchado de dar glutatión de todas las formas. Liposomado, sublingual, intravenoso, en aerosol, en cremas. No sirve para nada. Pero cuando se produce todo en gran cantidad y no sirve, no se diga. Se hace publicidad, se vende. Y veréis que el mercado de glutatión sigue cada vez mayor. Bueno, cuando vieron que la glutatión no satisfacía esta resolución del estrés oxidativo, dijeron, bueno, pues si realmente esta molécula necesita cisteína, es un aminoácido condicionante, vamos a darle cisteína al cuerpo. Y empieza a darle cantidad de cisteína y tampoco llegaba a hacerlo, tampoco se conseguía nada con el estrés oxidativo celular. Al principio se consideró que la cisteína se pensó que era venenosa, porque se daba y de mucha cantidad y no la encontraban en la sangre. ¿Qué ha pasado? Después con el tiempo se encontraron que sí llegaba a la sangre, pero siempre tenía que ir unida a una molécula transportadora, porque la cisteína es una molécula tremendamente pequeñita y necesitaba unirse a otra proteína mayor que la transportara por la sangre. Pero al final pasaba lo mismo, no atravesaba la membrana de las células. Ahora veremos el porqué. Es decir, la administración de dosis altas de cisteína tampoco consiguió aumentar significativamente el glutatio intracelular. ¿Y por qué? Veréis, esto es una célula. A la derecha tenemos el núcleo, ese sitio donde realmente tenemos 2 metros de ADN en un corpúsculo de 5 milésimas de micra, que además está a sus anchas. Esa doble hélice de Walter y Crick solamente se ve cuando la célula va a dividirse. Cuando no se adopta forma de 3 hebras, 4 hebras, formas rarísimas que no sabemos por qué, pero es por algo. Tampoco ni nos conocemos. Y de este ADN, de acá, salen las órdenes
para que esos ribosomas, que son estas canicas pequeñitas, que están en el retículo endoplásmico, que es una red donde quedan almacenados los aminoácidos, entonces aquí le das la orden para que ellos empiecen a funcionar. Estas son las mitocondrias, y las mitocondrias en cada célula, donde se metaboliza la glucosa, unas bacterias que claro, hace 1500 millones de años, y esta es la membrana de las células. Y la membrana de la célula es una membrana grasa que la atraviesan proteínas. La verdad es que hay 40 moléculas de grasa por cada una molécula de proteína, pero como la proteína es mucho más grande, la verdad es que la mitad de la membrana es grasa y la otra mitad es proteína. Hay muchos biólogos que consideran que la inteligencia de la célula no está en el ADN, sino que está en la membrana de la célula. Es la que decide lo que entra y lo que no entra. Pero sobre todo esas proteínas, que son canales por los cuales pueden entrar sustancias de diferentes formas, también actúan no solamente por emisiones químicas, sino físicas, y son las responsables de hacer que esa molécula del ADN que está dentro de la célula se relaje para que el ARN pueda copiarla. Y si no tiene la orden de la membrana de la célula, no se podría transmitir ese ADN. Pero en esa membrana, en donde hemos dicho que hay 1/3 de las proteínas de la célula, es decir, que si tendríamos 43 millones de proteínas en una célula, 15 millones estarían en la membrana. Esas proteínas están continuamente moviéndose. Es esto que vemos aquí, que están continuamente cambiando de forma. Y son como llaves que encajan en una molécula y la meten dentro, o la sacan de la célula. Están continuamente moviéndose. Es decir, si analizamos un poquito esas proteínas, si pudiéramos marcarlas para ver cómo es ese movimiento, pues veréis, estos son las proteínas de una célula. La han marcado con un producto fluorescente y fijaros a qué velocidad. Vamos a ver 5 o 6 proteínas. Fijaros a qué velocidad se mueven. Estas que están marcadas y las podemos ver. Y cada movimiento es por algo y para algo. Y uno de esos es para acoplarse a una molécula externa y meterla dentro. Bueno, esos son 3 o 4. Si os imagináis eso, 15 millones, todos al mismo tiempo, pues, qué carajera serían. Cualquiera algoritmo es fácil, como sea una inteligencia superior. Indudablemente, todo nos habla de esa inteligencia superior. Todo. Nosotros hoy día, todo es genético. Si fuera todo genético no hubiéramos llegado hasta aquí. No podemos estar tan mal hechos. Es una molécula que es. Pero bueno. Fijaros cómo se mueven estas proteínas de la membrana. Bueno, el glutatión se produce en el interior de las células, en los ribosomas, en estas fábricas que hay aquí cerca del núcleo. En principio, la cisteína es el aminoácido limitante en la producción de glutatión, pero esa cisteína no la podemos meter como tal dentro de la célula. Ahora veremos cómo la podemos meter, porque así no, ni como glutatión ni como cisteína. En el citoplasma, dentro de la célula, su concentración es mayor sobre todo en los órganos de eliminación, 7,3 milimoles en el hígado, 4 en el riñón, 3 en el pulmón. Y son los órganos que primero van a responder a nuestros tratamientos. Pero no olvidemos que el cerebro pesa el 2% del cuerpo y consume el 20% del oxígeno. Es decir, es un sitio donde se producen muchos radicales libres y realmente también es un sitio muy sensible a esos radicales libres. A ver. Bueno, en las mitocondrias su concentración es mucho mayor, que quiere decir que hay un mecanismo para meterlo dentro de las mitocondrias, que es donde tienen que funcionar, donde tienen que actuar. Las células son impermeables al glutatión, por lo que dentro de la célula lo vamos a medir en milimoles, pero fuera en micromoles. La concentración exterior es miles de veces inferior al interior de la célula. Es aquí donde tiene que funcionar. Lo que pasa es que el glutatión no puede entrar dentro, pero sí puede sacarlo fuera, pero hay una serie de enzimas que lo destruyen en la membrana y recaptan la cisteína. Este es el mercado de glutatión. Vemos que va aumentando las cosas.
es la molécula de cistina. Es como se presenta la cisteína en la leche materna, como nos da la naturaleza. Dicen que come todo lo que tú quieras de lo que Dios ha puesto entre el cielo y la tierra para ti, pero como Dios lo ha puesto. Pero cuando terminamos la lactancia materna, pasteurizamos la leche. Hace 2 millones de años que el Homo erectus descubrió el fuego, calentamos los alimentos y descubrimos esa cistina, que tiene una particularidad muy importante, que es ese puente disulfuro que hace que tenga una forma especial. Y para esta forma de cistina sí tenemos unas proteínas en la membrana de la célula que las cogen y la meten dentro. Pero no para la cisteína y no para el glutatión, sino para la cistina, para ese dipéptido, que son 2 moléculas de cisteína. Los precursores del glutatión son extremadamente sensibles al calor. Y nosotros, hace 2 millones de años que nos dio por calentar nuestros alimentos, siempre me he preguntado por qué los animales tienen tan pocas enfermedades, si somos un producto más evolucionados que ellos y nosotros tantas. Es decir, la cistina está presente en algunos alimentos, judías verdes, brócoli, lentejas, pollo, derivados lácteos, pescado, merluza, atún, bonito, pero ya no podemos volver a la época de los Australopithecus para tomar el pollo crudo, la merluza cruda, el atún crudo, los garbanzos crudos, ya no. Entonces, si queremos seguir un poquito disfrutando de los placeres que nos da ahora mismo la vida y sobre todo la gastronomía, lo siento, pero mi principal consejo es que toméis sin carne. Está claro. Necesitamos tomar. Fijaros que tenemos otro problema. En esa época de Pasteur y Echam, la verdad es que había un profesor, que yo no mucho, Antonio Echam, era profesor de farmacología, que decía que los microbios nunca podrían atacar a los tejidos sanos y que los tejidos estaban sanos cuando recibían los nutrientes apropiados. Pero esos nutrientes, ¿quién se los lleva a las células? La sangre, la circulación, pero no los vasos grandes, sino los capilares, que son más pequeños que los cabellos. Y esos capilares, al principio de cada capilar, tienen unos esfínteres, que son el esfínter precapilar. Ese esfínter puede estar muy cerrado y llevar muy poco alimentos a las células, o puede estar muy abierto y llevar mucho alimento a las células. Es decir, estos tonos amarillos que vemos aquí, que son el esfínter precapilar, el estrés, la tensión, el miedo, las preocupaciones, la angustia, el sistema simpático, los cierran y hacen que no lleguen esos alimentos a las células. La relajación, el bienestar, el ser feliz, el dominio parasimpático, hace que se relajen esos esfínteres y que nuestras células están protegidas. Os voy a dar un consejo muy importante. Los nervios que controlan estos capilares son los mismos que controlan los túbulos secretorios de saliva en la boca. Y cuando tenéis la boca llena de saliva líquida, agradable como agua, esos esfínteres están relajados y vuestras células están nutriéndose bien. Sin embargo, cuando tenéis la boca seca, como el espanto, no llegan esos nutrientes a las células. ¿Os acordáis que cuando erais pequeño y el médico venía a vuestra casa, lo primero que hacía era pediros que sacarais la lengua? Solamente veíais si estaba húmeda o estaba seca. Si estabais curando, pues la enfermedad iba a peor. Los bebés babean. Los niños chicos hacen pompitas por la saliva. Pero en vuestro cuerpo mandáis vosotros. Y si todos los días, durante 5 o 10 minutos, os quedáis tranquilos, relajáis y decís, quiero tener la boca llena de saliva líquida, agradable como agua, quiero tener la boca llena de saliva líquida, agradable como agua. Y no paráis hasta que la boca se llena de saliva. Poco a poco veréis que vosotros mandáis en vuestro cuerpo. Por eso es por lo que... Recuerda, la felicidad es una decisión que invito a tomarla cada día. Soy Mauricio Domezán y soy 100% libre. Dios nos recuerda continuamente que tenemos que ser felices. Por eso Aurelio, el primer día, en el primer momento, inauguró este congreso diciendo, perdón, que aquí hemos venido a disfrutar el camino y a ser felices, que es lo que más cura. Si yo pudiera recetaros algo como médico, aparte de tomar Inmunocal, si yo pudiera recetaros algo para todo, indudablemente, que lo que os recetaría sería muchas velas, muchas rosas y muchas botellas de vino.